Actualizamos la información y nos lleva a Uruguay, el país con mayor cantidad de muertes por coronavirus según su población. Gaby Michi para ampliar. Exactamente, los números que llegan desde Uruguay la verdad son muy preocupantes. Pensemos en esto. En la última semana, como bien decía Juan recién, se aumentó la cantidad de muertos cada millón de habitantes. Está en 15 muertos cada millón de habitantes en esta semana. Si uno tiene en cuenta la población, obviamente, que son 3,5 millones de habitantes, esto te señala una preocupación adicional, porque este índice supera el de Brasil incluso. Eso te iba a preguntar, Brasil está con 3.800 fallecidos diarios. Ayer hubo 3.800 fallecidos, está en un promedio semanal más o menos de unos 3.000 muertos por día, pero lo cierto es que Uruguay, en proporción de su población, tiene esta estadística que justamente lo que señala es que tiene más muertos por millón de habitantes. Si vos tomás toda la historia desde que está la pandemia, obviamente no es Uruguay el que más muertos tiene por millón de habitantes, sino que tiene que ver con lo que se ha producido esta última semana, claro, estas últimas semanas. Tengamos en cuenta, en Uruguay hubo en el año pasado, en el año 2020, apenas más o menos 180 fallecidos. Hoy estás arriba de los 1.800, ¿no? Lo que te demuestra que el aceleramiento que ha tenido el COVID-19 en Uruguay es realmente preocupante. Por eso el gobierno de la calle Pou decidió que las clases sean nuevamente virtuales, una serie de restricciones y algunas protestas que hubo ayer, también hay que decirlo, de algunos cacerolazos en los barrios acomodados, ¿no?, de Montevideo. Pero lo cierto es que la ¿protestas por qué, perdón? Justamente por las restricciones, ¿no? Y pensemos esto, la paradoja de Uruguay es parecida a lo que pasó en su momento con Brasil, que tiene una gran cantidad de vacunados, más de 1 millón de dosis aplicadas, y por otro lado tiene este efecto de contagio tan acelerado, con hechos realmente terribles como el que ocurrió en Fray Ventos, en un geriátrico, donde la directora del geriátrico decidió no mandar a sus pacientes a las terapias intensivas cuando había todavía lugar, no en Fray Ventos, pero sí en otros lugares, para que dejar libres esas camas. ¿Cuántas personas murieron? Cerca de 30 abuelos murieron en ese geriátrico. Gabriel, ¿sabes lo que me hace pensar lo que está ocurriendo lamentablemente en Uruguay? Evidentemente la pandemia nos desbordó a todos. Para algunos era el país modelo. Sí, exactamente. Olvidemos, ¿no?, que el año pasado lo sigue siendo, ¿eh? Para un sector, muchos siguen repitiendo que el modelo es Uruguay. ¿Qué es el modelo? Económico, social y pandémico. No es el modelo, la pandemia arrasa con todo, la pandemia no tiene límites, al punto tal, como vos decías, que la calle Pou tuvo que cerrar los colegios. Sí. Cuando se está hablando también en la Argentina de que esa posibilidad hoy pueda ser realmente y nuevamente una posibilidad, aunque sea lo último que se quiera tocar. Y después también quiero decir, en relación a muchos argentinos que en su momento levantaron la bandera de las libertades uruguayas, de las libertades económicas y demás, que es fácil para aquellos sectores acomodados, y me refiero a las protestas que vos hacías mención del día de ayer en Uruguay, que están en el sillón, en el living de su casa, que tienen un coche particular, que tienen todas las medidas de protección, las medidas de higiene, que pueden seguramente elegir si ir a su empresa, si ir al trabajo o no ir, o quedarse en su casa muy cómodamente, que esa es la realidad de muy pocos. Totalmente. Esa es la realidad de unos pocos, y que hablar desde ese lugar, desde un lugar de privilegio, es hablar solamente de un lugar y de un sector, de una clase social que no representa a la mayoría, no representa lo que se vive en el resto del país. Y es un gran egoísmo. Y es no entender que la salvación de esto es colectiva, no hay salvación individual. Por más que pagues la prepaga más cara del país, nada te garantiza que vayas a tener una cama en el caso de enfermarte, porque lo estamos viendo, hay una saturación total en muchos casos, en muchas clínicas privadas de Argentina, de Uruguay. No es una excepción, Argentina no es la excepción, no tenemos por qué pensarnos y creernos que vamos a salvarnos de un montón de medidas restrictivas que estamos viendo que adoptan otros países, y Uruguay también está incluido dentro de esas medidas. Los que ayer decían que el ejemplo era la cuarentena uruguaya, hoy nada dicen respecto de las clases presenciales que fueron suspendidas en el Uruguay, nada dicen respecto de una ocupación de camas y un estrés sanitario muy grande que tiene el sistema de salud uruguayo, que también es el que termina llevando al incremento en la cantidad de fallecidos. Cuando se le genera mucho estrés al sistema sanitario, la atención empeora. Los profesionales de la salud tienen que atender de a 8 camas al mismo tiempo, tienen una cantidad de camas ocupadas con las que no dan abasto, y obviamente eso empeora la calidad de atención y
termina representándose en una cantidad de fallecidos superior. Totalmente. Bueno, y el tema de, mencionaban justamente el tema del sistema de salud, están advirtiendo desde hace tiempo las autoridades médicas que está saturado el sistema de salud, que hay lugares donde ya, departamentos enteros, donde no hay una sola cama en cuidados intensivos y por eso los pacientes tienen que ser trasladados a otros departamentos. Pero por otro lado, también pensemos, decíamos, el dato de mayor cantidad de muertos cada millón de habitantes en toda América tiene Uruguay en estas últimas semanas, pero aparte ha tenido la mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes de todo el mundo. 883 casos cada 100.000 habitantes, que es el número más elevado en todo el mundo. Muchísimas gracias, Gabriel Michi. En un rato la seguimos.